Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a una entrega de Arquitectura de una Identidad con Roberto Lapid. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, Roberto Lapid es un escritor judío argentino, pero justamente lo hemos encontrado de visita aquí en España, con lo cual, bueno, la calidad del sonido igual es un tanto distinta de la conexión anterior. En la entrega anterior nos hablaste de unas investigaciones familiares en torno a un libro que habías publicado, y hoy también vamos a hablar de otro libro tuyo, El Enigma Weiss, aunque más que hablar de las raíces familiares, habla de la identidad, ¿no? Así es, tenemos la sección que es Arquitectura de una Identidad, y se me ocurrió que podía ser un buen tema que conversemos un poquito de ello. Sí, ha sido una linda investigación, la de este libro, El Enigma Weiss, que lo presenté en 2014, y trata de lo siguiente. Yo conocí una persona en Israel que había escapado del tren que lo llevaba a él y a su familia a Treblinka. Él era un jovencito, un niñito de apenas 5 años, y el padre logra hacer un agujero en el piso del tren y bajar a él y a un hermano que era bebé prácticamente. Había escuchado yo algunas historias parecidas a estas, creo que debe haber muy pocas, pero lo que me interesó de esta historia en particular de Isaac es que él entra en un bosque, en un poblado que era cerca de Varsovia, donde ellos vivían. Los nazis estaban terminando con el gueto de Varsovia en 1942, y él entra en un bosque y lo encuentran unos partisanos y lo vuelven a llevar al gueto. No sabían qué hacer con él. En el gueto, él termina en el orfanato de Janusz Korczak. Creo que muchos deben conocer la historia de Janusz Korczak, un médico polaco que tenía un orfanato en Varsovia. El orfanato fue trasladado dentro del gueto cuando llegaron los nazis a Polonia. Él vivió un tiempo allí en el orfanato, se transformó en uno de los niños del gueto, que llamaban, que eran los niños que salían a robar comida, porque les resultaba un poco más fácil escabullirse por los muros y a veces por las cloacas. De todas maneras, él salva su vida porque a él lo saca del gueto Irena Sendler. También deben conocer muchos la historia de Irena Sendler, que era una enfermera polaca que logra entrar al gueto para ayudar personas con la excusa de que había malaria y eso estaba afectando a las tropas alemanas. Irena, cuando se da cuenta que la población del gueto está siendo exterminada, comienza a sacar niños y logra sacar 2.500 niños. Ella toma nota de los datos, lo pone en un frasco de vidrio y lo entierra en un jardín. Es atrapada Irena finalmente por los nazis y torturada, pero ella no habla del tema. Y cuando termina la guerra, ella busca a cada uno de esos niños. Los que encontró familia los restituyó, y los que no los entregó a la gana, que llevaba a los niños a Israel. Isaac pasó un tiempo en Italia, él iba todos los días a ver la llegada de nuevos refugiados, terminada la guerra, y entra a Israel con los Maapilim, que era la inmigración ilegal. Ya en Israel, él va a vivir un kibutz y después toma la carrera militar. Bueno, y esto habla de una identidad como pueblo, de un pueblo que, a pesar de semejante atrocidad como fue la Shoah, no se olvide de los suyos, y que impartió educación y formación, a veces en lugares precarios, porque Janusz Korczak, en su orfanato, hacía obras de teatro, contaba cuentos, le leía libros a los niños, tan solo para mostrar que existía un poco de humanidad en medio de semejante desastre. Y al llegar a Israel, en aquel momento que era Palestina, perseguido inclusive por los británicos, Isaac recibió cultura y recibió identidad judía. Y el otro tema que a mí me impactó esa historia es que cuando lo bajan del tren en aquel momento, Isaac pierde a su hermano y lo encuentra 60 años después, viviendo en otro país y con otra identidad. Había sido encontrado por unos campesinos
que lo criaron con otro nombre. Y este hermano siempre se había sentido extraño dentro de esa familia, había sufrido lo que es el robo de identidad. Pero curiosamente el hijo de ese hermano vuelve a la identidad judía y termina viviendo en Israel. Bueno, a mí yo escribí una novela, yo escribo novelas históricas, pero siempre basado en casos real. Me llamó la atención la historia de Isaac y me llamó también la atención de cómo la identidad a veces nos marca y nos lleva por lugares y caminos donde vamos absorbiendo los valores que vienen de generación en generación con respecto al judaísmo. Uh-huh. No sé si te ha gustado la historia. No, la historia es fascinante y aparte parece como si su historia hubiera sido escrita por un guionista para pasar por personajes que han trascendido, ¿no? Hablaba de Korczak, habla primero de los trenes que conducían a los campos de exterminio, el gueto de Varsovia, Janusz Korczak, Irene Sendler, la Apalá, la inmigración ilegal que todo el mundo conoce iconográficamente por la película Éxodo, y hasta llegar a Israel. Realmente parece una historia no real sino fabricada, ¿no? Porque pasa por todos esos hechos tan reconocibles. Y me imagino que al leer esa historia no pudiste resistir la tentación de escribir algo, ¿no? Mira, fue así. Yo siempre creo que los novelistas tomamos todo de la realidad, porque la realidad supera cualquier fantasía. Es una frase bastante conocida. Y sí, bueno, en este caso, como vos decías, me impactó la trayectoria de él y que había dado con estos personajes. Y digamos, no es que yo me senté y escribí la historia, a mí me fascinó la parte de la investigación. El ir encontrando, el ir conversando con él y el ir encontrando todos estos elementos y el descubrir muchas facetas de Janusz Korczak, de Irena Sendler. Yo fui a Varsovia, visité el orfanato de Janusz Korczak, que todavía existe, y cobré dimensión de lo que era Janusz en aquel momento en Varsovia y también de lo que había sido Irena Sendler. Y bueno, sí, toda esta historia me marcó. A mí la parte de investigaciones de las novelas es algo que me lleva a lugares increíbles y a personas increíbles, y eso es lo que me fascina de hacerlo. Hago el intento que después en los libros se vea reflejado un poco de todas estas vivencias que yo puedo tener hoy haciendo este tipo de investigación. Uh-huh. ¿Esta persona, Isaac Weiss, está viva todavía? Esta persona es muy mayor, está viva todavía, vive en Israel, tiene hijos. Yo lo conocí porque una hija de él se casó con un primo mío. Uh-huh. Entonces, en un viaje, esta joven, que era la novia de mi primo, comenta esta historia del padre escapado del tren, y yo le presto algo de atención, pero volví un año después para el casamiento de ellos, y allí conocí a este hombre y pude sentarme a hablar con él. Lo curioso es que él empezó a hablar, empezó a hacer algunos comentarios, porque cuando son casos así no suelo preguntar mucho, cuando son historias duras y difíciles, nunca sabes si la otra persona quiere hablar, quiere volver a ese lugar, quiere recordarlo. Pero él tenía como una necesidad uh-huh. de hacerlo, y me encontré con un panorama que también hace a la identidad, fíjate, desde otro punto de vista. Me ha tocado por esta tarea de escritor y de hacer algunas notas para algunos diarios, entrevistar a varios sobrevivientes de la Shoah. Y algunos en Argentina y en otros lugares también. En la ciudad donde yo vivo, en Córdoba, está el ingeniero Edgar Ulfeuer, que él y la esposa creo que son los únicos sobrevivientes que nos quedan, porque han ido falleciendo. Y encontré un denominador común en cada uno de ellos. Y cuando hablé con cada uno de ellos, todos tenían una sonrisa en los labios. Y cuando me hablaban con optimismo, inclusive contándome terribles situaciones de vida que han tenido, contándome de cómo perdieron a sus familias. Yo les he preguntado por qué sobrevivieron y me han contestado
que han sobrevivido por suerte, y yo creo que hubo mucho más que eso. Creo que estas personas han tenido una fuerza interior, un optimismo, una mirada de la vida tal que hoy los lleva a poder hasta recordar esas cuestiones con sonrisas y poder estar transmitiendo, porque ellos van a escuelas, hay fundaciones donde se dedican a contar esto. No es lo mismo escucharlo en primera persona que todo lo que podamos leer de ahora en adelante cuando ya no haya sobrevivientes de la Shoah. Uh-huh. La verdad que la historia es impactante y también nos invita a recorrer tu forma de contarla en el Enigma Vice. ¿Está novelada allí esta historia? Está novelada, se editó en 2014, no quedan muchos ejemplares. En Argentina todavía hay algunos, pero lo pueden encontrar también el libro vía Amazon o por ebook. Hay una página que se llama bajalibros.com. Creo que aquí en España bajalibro.es, y allí está la historia para los que les gusta leer en lectura electrónica. Uh-huh. Bueno, pues... más allá que alentar la venta del libro, me interesa contarlo esto. Yo soy un apasionado de la literatura, de la escritura y de estas historias y que hacen al mundo en general y a nuestro pueblo en particular. Uh-huh. Bueno, también comentabas el tema de el último coletazo, que también es asombroso y parece también sacado de una película de Hollywood, el reencuentro con el hermano, porque en las condiciones en que se había dado esa separación era prácticamente imposible. O sea, sí, un niño con 1 año o 2 años que ha sido adoptado por una familia polaca, pues que no le cuenta nada de sus raíces y que de alguna manera, no él, pero su hija o un hijo, pues consigue reconstruir ese camino, ¿no? Sí, esa historia fue así. O sea, yo cuando termino de hablar con él de todo este tema de la Shoah, creo, bueno, hasta acá llegó. Y cuando sale la otra historia, digo, no, esto realmente no puede ser, es peliculesco. Yo creo que a Isaac, el padre, antes de bajarlo del tren, le pide que cuide a su hermano. Él tenía 5 años, el hermano era un bebé. Para un jovencito de 5 años es un mandato muy fuerte. Yo creo que en algún lugar de sí quedó eso dentro. Él cuenta una anécdota que cuando él termina llegando a Israel, unos 3 años después, o sea, él habrá tenido 8 años, en un momento, sabía muy poco de escribir, pero en un momento él pide papel y algún lápiz, y en el kibutz creen que es para hacer algunos dibujos. Y él se queda despierto a la noche y como puede escribe en yiddish algunos carteles donde él pone su nombre. Dice, yo soy Isaac Weiss, no es el verdadero nombre de él, coloca un seudónimo en la novela. Ajá. Pero él pone, yo soy Isaac Weiss y busco a mi hermano. Y lo deja en varios lugares del kibutz. Él me cuenta que durante muchísimos años él iba al Ma'ariv, al Jerusalem Post, y ponía avisos cada año con un recuadro que buscaba a su hermano durante muchos años. En realidad él no encontró al hermano, el hermano lo encontró a él, porque cuando estas parejas se trasladan al norte argentino, vivían en Polonia, eran de origen ucraniano. En el norte argentino, en la provincia de Misiones, hay una colonia ucraniana bastante importante, y ellos se trasladan allí. Y de allí hacia Buenos Aires años después. El hermano de Isaac había estudiado y trabajaba en la industria de la yerba mate. Al fallecer la madre, encuentran documentos. Encuentran los documentos, el pasaporte que era de Isaac junto con su madre. En aquel momento parece ser que en Polonia los pasaportes de los niños lo hacían junto con el de la madre. Y presiona a su padre, este hombre que vivía en Argentina, que era un hombre ya muy mayor, y él se quiebra y le cuenta. Y es el hijo el que comienza esta investigación hasta que encuentra a Isaac y se pueden reunir los 2 hermanos. Uh-huh. Bueno, son historias que hemos tenido dentro de... Sí, y contabas que este hijo del hermano se había convertido al judaísmo, ¿no? Sí. Yo en realidad no sé si alguna vez hizo la conversión por vías religiosas.
pero sí sé que él comenzó a acercarse, a interiorizarse, a acercarse, y que estuvo viviendo un tiempo en Israel, no sé si todavía estará allí, estuvo estudiando allí, haciendo un posgrado, y estaba muy muy cerca así de lo que era la filosofía de vida judía y los valores judíos. Uh-huh. Bueno, es una historia realmente increíble. Gracias, Roberto, primero por haberla descubierto, pasarla al papel para que compartirla con muchos otros, y ahora también contárnosla a nosotros para que sepamos o conozcamos otra forma increíble de cómo a través de este ejemplo, ¿no?, se puede ver cómo es posible que un pueblo disperso por el mundo durante tanto tiempo haya sobrevivido, porque seguramente esa fuerza interior de la identidad aflora en los momentos y en las situaciones más impensables, ¿no? Así es, Jorge. Yo te agradezco a vos por la posibilidad, los que escribimos y hacemos este tipo de investigación. Nos fascina poder compartirlo, así que para mí es un placer enorme poder conversar contigo, con los oyentes de Radio Sefarad, y estoy a disposición. Muchas gracias.